Imagina el crujido del fuego bajo un cielo estrellado, y el instante en que una chispa cambió el destino de la humanidad para siempre. Ese primer destello de calor sobre una pieza de carne no solo transformó un alimento, sino que encendió la llama de la cultura, la cooperación y la supervivencia. En este viaje, nos adentraremos en la noche primitiva donde todo comenzó, y descubriremos qué sensaciones, riesgos y descubrimientos acompañaron ese momento decisivo. Hoy vamos a explorar la historia de la cocción de la carne al fuego, desde los primeros intentos torpes de nuestros ancestros hasta la complejidad de la gastronomía contemporánea. Te prometo que al final de este recorrido verás tu plato diario con otros ojos, como si cada bocado llevara la huella de una revolución hace cientos de mil años. Los primeros indicios de que nuestros antepasados aprendieron a cocinar surgen de hallazgos arqueológicos que datan de aproximadamente 250.000 años. En el período Paleolítico Medio, los restos de huesos quemados y los nódulos de carbonilla, hallados en cuevas de Europa y África, sugieren que grupos de homínidos descubrieron, quizá por accidente, que el calor transformaba la carne cruda en algo más fácil de masticar y digerir. La cocción rompe las fibras musculares, desnaturaliza las proteínas y reduce la carga bacteriana, lo que significa que una porción de carne asada ofrecía más energía y menos riesgos de enfermedad. Se cree que el sabor ahumado y la textura tierna fueron recompensas sensoriales que reforzaron el comportamiento, convirtiéndolo en una práctica repetida y transmitida de generación en generación. ¿Qué crees que motivó a esos primeros cazadores a arriesgarse con el fuego, cuando el riesgo de quemarse era tan real como el beneficio de una comida más segura? A medida que el control del fuego se consolidó, la práctica de cocinar se expandió por todo el planeta, adaptándose a distintas geografías y recursos. En las llanuras africanas, los grupos nómadas aprendieron a encender brasas con rocas calientes y a asar piezas de caza sobre palos. En las costas del Pacífico, la disponibilidad de madera densa permitió la creación de hornos rudimentarios donde el humo impregnaba el pescado, dando origen a técnicas que aún perduran. Cada cultura desarrolló su propio estilo. Los cazadores de la tundra utilizaban fuego bajo nieve para cocinar rápidamente, mientras que en los valles fértiles de Asia surgieron calderos de barro donde la carne se cocía lentamente junto a raíces y granos. Esta diversidad muestra cómo la necesidad de alimentar al grupo impulsó la creatividad, y cómo el acto de cocinar se volvió un punto de encuentro social, fortaleciendo lazos y compartiendo saberes. ¿Cómo imaginas que estas primeras reuniones alrededor del fuego influyeron en la forma en que hoy nos relacionamos y celebramos la comida? En este punto, me gustaría saber tu perspectiva. ¿Qué opinas tú sobre el impacto de la primera carne asada en la evolución humana? Déjame tu comentario. Me encantaría leer tus ideas. Continuaremos explorando la química que ocurre cuando el calor abraza la carne, descubriendo cómo se forman los compuestos aromáticos que despiertan nuestro apetito y cómo la cocción modifica los nutrientes, haciendo que algunas vitaminas se pierdan mientras que otras, como la proteína disponible, aumenten. Veremos también cómo estos cambios influyeron en la fisiología de nuestros ancestros, permitiendo cerebros más grandes y sociedades más complejas. Pero antes de adentrarnos en la ciencia, recordemos que cada chispa encendida en la prehistoria fue mucho más que una técnica de supervivencia. Fue el primer paso hacia la cultura tal como la conocemos. Si este recorrido por los orígenes del fuego y la carne te ha sorprendido, suscríbete, dale like y acompáñanos en los próximos episodios donde desvelaremos más misterios de nuestra historia. Al acercarnos al fuego, la carne comienza a transformarse de una manera que va más allá de lo visible. Cuando la llama besa la superficie, las proteínas y los azúcares simples entran en un baile químico llamado reacción de Maillard, un proceso que ocurre a temperaturas moderadas y que es responsable de ese color dorado y ese aroma que despierta recuerdos ancestrales. En esa danza, los aminoácidos se combinan con los azúcares y forman cientos de compuestos volátiles, cada uno con su propio matiz aromático, notas ahumadas,
toques caramelizados, un leve toque a nuez. Es precisamente esa complejidad olfativa la que, según estudios de neurociencia, activa áreas del cerebro vinculadas al placer y a la memoria, creando una experiencia sensorial que refuerza la conducta de buscar alimentos cocidos. Pero la magia no se detiene en el aroma. La cocción también altera la estructura de las fibras musculares. Al calentar la carne, el colágeno, una proteína que en estado crudo es rígida y difícil de digerir, se desnaturaliza y se transforma en gelatina, lo que hace que la textura sea más tierna y que el contenido nutricional sea más accesible. En términos de energía, una porción de carne cocida entrega más calorías utilizables que la misma porción cruda, porque el proceso de descomposición de las proteínas requiere menos energía del organismo. Además, la cocción destruye una serie de patógenos que podrían haber sido mortales para nuestros antepasados, reduciendo el riesgo de infecciones gastrointestinales y permitiendo que más individuos sobrevivieran y se reprodujeran. Este aumento en la disponibilidad de energía y la reducción de enfermedades tuvieron consecuencias profundas en la evolución humana. Cuando los primeros homínidos empezaron a consumir carne cocida de forma regular, sus cerebros comenzaron a crecer de manera sostenida. El cerebro humano, a diferencia de otros mamíferos, es un órgano que consume una proporción desproporcionada de la energía total del cuerpo. Al obtener más energía de los alimentos, los ancestros pudieron sostener un cerebro más grande sin comprometer otras funciones vitales. Algunos investigadores sugieren que la aparición de la cocina fue un factor clave para el desarrollo de la capacidad cognitiva que nos distingue hoy, facilitando la aparición del lenguaje, la planificación a largo plazo y la transmisión de conocimientos complejos. La cocina también transformó la organización social. Cuando el fuego se convirtió en un punto focal, los grupos comenzaron a reunirse alrededor de él, compartiendo no solo la comida, sino también historias, cantos y enseñanzas. Esa práctica de compartir alimentos cocidos creó un vínculo de reciprocidad y confianza que fortaleció la cohesión del grupo. En sociedades de cazadores-recolectores, la distribución equitativa de la carne asada podía ser la base de alianzas y de la construcción de redes de apoyo mutuo. Con el tiempo, esas interacciones dieron origen a rituales, a normas de comportamiento y a la primera forma de cultura material, donde el conocimiento de cómo encender el fuego y cómo preparar la carne se transmitía de generación en generación. Imagina por un momento a una familia primitiva sentada en la penumbra de la noche, con el crepitar del fuego como telón de fondo. Cada chispa que se eleva al cielo es una señal de que la comida está lista, y cada bocado que se comparte refuerza la idea de que el grupo es más fuerte unido que dividido. Esa sensación de seguridad y abundancia probablemente influyó en la forma en que los humanos comenzaron a planificar a futuro, a almacenar alimentos y a desarrollar herramientas más sofisticadas para cazar y procesar la carne. La invención de la piedra afilada, del hueso tallado y, más tarde, del utensilio de metal, se entrelazó con la práctica de la cocina, creando un círculo virtuoso de innovación. Al profundizar en la química de la cocción, descubrimos que no solo se forman compuestos aromáticos, sino también antioxidantes naturales. Por ejemplo, la reacción de Maillard genera melanoidinas, pigmentos oscuros que actúan como protectores contra el daño oxidativo en el organismo. Estos compuestos pueden haber contribuido a una mayor longevidad en poblaciones que dependían de la carne cocida, al reducir el estrés celular y al mejorar la respuesta inmunológica. Al mismo tiempo, la exposición prolongada al calor puede degradar ciertas vitaminas sensibles, como la vitamina C, pero la carne cocida tiende a conservar otras, como la vitamina B12, que es esencial para el metabolismo energético del cerebro. Otro aspecto fascinante es la forma en que la cocción influye en la microbiota intestinal. Los alimentos crudos albergan una gran cantidad de bacterias, algunas de las cuales pueden ser patógenas. Al cocinar, se reduce la carga microbiana, lo que permite que la flora intestinal se establezca de manera más equilibrada. Un intestino saludable
está estrechamente ligado a la salud mental, a la regulación del estado de ánimo y a la capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, la práctica de cocinar carne no solo alimentó el cuerpo, sino que también nutrió la mente, creando una sinergia que impulsó la evolución cultural. En la prehistoria, la disponibilidad de recursos variaba según la región y la estación. En climas fríos, el fuego era esencial para derretir la nieve y obtener agua líquida, mientras que en zonas áridas, el calor del fuego permitía secar la carne y preservarla para períodos de escasez. Estas adaptaciones mostraron la flexibilidad del ser humano para modificar su entorno y crear soluciones tecnológicas a partir de un recurso tan elemental como el fuego. Cada innovación culinaria, desde el asado directo sobre brasas hasta la cocción lenta en vasijas de barro, marcó un paso más en la capacidad de transformar la naturaleza a favor de la supervivencia. Al observar la diversidad de técnicas culinarias que surgieron alrededor del mundo, vemos cómo la creatividad humana se manifestó en formas tan distintas, como el uso de piedras calientes para asar, la construcción de hornos subterráneos, la cocción al vapor con hojas de palma, o la fermentación de carne para crear sabores intensos. Cada método refleja una respuesta a los desafíos locales y una búsqueda constante de mejorar el sabor, la textura y la conservación de los alimentos. Esa búsqueda constante es, en esencia, la misma que impulsa la innovación tecnológica en la actualidad. Identificar un problema, experimentar con soluciones y compartir los resultados con la comunidad. Ahora, volvamos a la pregunta que nos llevó a iniciar este viaje. ¿Qué ocurrió la primera vez que un humano cocinó carne al fuego? Más allá del simple acto de colocar un trozo de carne sobre una llama, ese momento representó una ruptura con el statu quo de la alimentación cruda. Fue una decisión que, aunque quizás impulsada por la curiosidad o por la necesidad de ablandar una pieza dura, desencadenó una cadena de efectos que resonaron a lo largo de milenios. El calor transformó la carne, el cerebro percibió el nuevo sabor, el grupo celebró la novedad y, sin saberlo, sentó las bases de la cultura tal como la conocemos. Si te has preguntado cómo una chispa puede cambiar el curso de la historia, ahora tienes una visión más clara. Cada vez que enciendes la estufa o el horno, estás recreando un ritual milenario que ha moldeado nuestra biología, nuestra sociedad y nuestras tradiciones. La próxima vez que saborees un filete jugoso o una pieza de pollo asado, recuerda que detrás de ese placer hay una historia de adaptación, de ingenio y de conexión humana. ¿Qué piensas tú sobre la relación entre la cocina y el desarrollo de la inteligencia humana? ¿Crees que la forma en que preparamos la comida hoy sigue influyendo en nuestra evolución cultural? Déjame tus ideas en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva y seguir la conversación. A medida que nos adentramos en la ciencia de la cocción, veremos cómo los compuestos aromáticos se forman paso a paso, cómo la temperatura y el tiempo modifican la estructura molecular y cómo esos cambios se traducen en beneficios nutricionales. Exploraremos también los mitos que rodean la carne cruda y la cocida, desmitificando ideas equivocadas y resaltando la importancia de un equilibrio entre tradición y evidencia científica. Si este recorrido por los orígenes del fuego y la carne te ha sorprendido, te invito a seguir acompañándonos en los próximos episodios, donde desvelaremos más misterios de nuestra historia y descubriremos cómo pequeños descubrimientos pueden haber tenido un impacto gigantesco en la humanidad. No olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo con quienes también se fascinan con los enigmas del pasado. Cada interacción ayuda a que este canal siga creciendo y nos permite seguir explorando juntos los capítulos más intrigantes de nuestra evolución. Gracias por estar aquí, por tu curiosidad y por ser parte de esta comunidad que busca entender el pasado para apreciar mejor el presente. Nos vemos en el siguiente video, donde continuaremos desentrañando los secretos que el fuego y la carne nos dejaron como legado. Hasta pronto.